Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes de darle apply a las subdivisiones dinámicas y que esto haga que se divida el mesh en más cantidad, lo que voy a hacer es agregar un par de loops en lugares en los que creo que está demasiado inequitativo en cuanto al tamaño de los polígonos que se ven. Esta zona, por ejemplo, cuando lo vaya a dividir va a tener más cantidad que esta, y a la hora de aplicar detalle eso se puede ver y puede afectar cómo vemos esos niveles de detalle. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregar un par de loops en algunos lugares para complementar eso. Bien, vamos a ver qué son las booleanas. Las booleanas es una operación entre dos elementos en la que el segundo elemento le añade o le quita información al primero. Básicamente es sustracción o adición. Vamos a verlo de manera simple, ejemplificada acá. En este caso lo que voy a hacer es que el cubo sea afectado por por la esfera de alguna manera. ¿Cómo activamos las booleanas? Las live booleans. Vamos a render booleans, live boolean, y lo activamos. Una vez que lo tenemos, fíjense que en el panel de subtools, la primera es la que va a ser modificada por la de abajo, por la segunda. Y acá arriba tenemos tres tipos de operaciones distintas. La primera es adición, la segunda es sustracción y la tercera es es la unión entre las dos. La resultante final es la intersección entre las dos. Bueno, vamos a verlo, así se entiende mejor. Está en adición, entonces lo que está haciendo en este momento es un live boolean, pero lo que está haciendo es añadir al cubo la esfera. Si pongo en sustracción, fíjense que ya empieza a operar de manera más visible cómo la esfera le resta al cubo. Y la tercera opción es la intersección de ambas. El resultado final va a ser este. ¿Cómo lo aplicamos? Nos vamos aquí abajo a Boolean y le damos Make Boolean Mesh y nos va a dar un resultado distinto con el mesh ya directamente aplicado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la booleana? Bueno, la ventaja es la potencia que tiene en tiempo real, poder ir cambiando el resultado hasta decir, bueno, me conformo con esto y lo aplico. La desventaja es que es una operación destructiva. Esto quiere decir que el mesh queda deformado de manera directa y en general sucede esto. La topología final que tenemos queda de esta manera. Una topología prácticamente irrecuperable. Sin embargo, no le quita potencia a las booleanas. Hay que saber usarlas en el momento indicado, pero lo más probable es que en un proceso normal es probable que haya que hacer retopología de la superficie si queda tan dañada como esto. Mínimo hay que probar con el ZRemeasure, pero bueno, es mostrar cuál es la potencia de las booleanas. Creé tres objetos y los apliqué como booleanas, pero fíjense acá arriba, esta es la nave, este es el casco de la nave. Fíjense que dice Start. Con esta flechita lo que activas es básicamente que si hay elementos arriba en el panel de subtools de esto, las booleanas que estén por abajo solo van a afectar a partir de este elemento hacia abajo, o sea que al de arriba no lo va a afectar. Bien, creé tres subtools y le estoy restando, estoy haciendo una operación sustractiva. Y fíjense, hice una con esta, dos con esta inserción y tres con dos cilindros que están haciendo exactamente eso. Están ahí haciendo como si fuesen estos orificios que están acá. Y miren que si yo voy más para abajo, directamente perforo el casco. Es una operación que sirve muchísimo para hacer detalles complejos
de vuelta, tengan cuidado en qué momento lo aplican y cómo, porque después es difícil volver atrás. A veces es conveniente quizás duplicar el subtool que estamos utilizando y probar. Pero obtenemos un resultado que además lo tenemos en tiempo real. Si yo quiero mover las cosas porque no estoy contento, bueno, miro y lo analizo antes de darle apply. Otra técnica para aplicar detalle puede ser la utilización de alfas, y la vamos a ver ahora. Voy a dividir el modelo primero, como dije antes. Voy a aplicar las subdivisiones dinámicas y se hace de esta manera. Una vez que tenemos las subdivisiones, yo lo tengo en 7 y con el crease aplicado, una vez que ya estén contentos con el tipo de crease que tienen, lo aplicamos directamente, le damos apply, vamos a geometry y en subdivisiones dinámicas le damos apply y vamos a ver que pasamos de una cantidad de polígonos que ahora tenemos 1317 a 4 millones. Básicamente porque tengo 8 niveles de subdivisiones que me generó para este solo subtool. Entonces hay que tener cuidado qué cantidad necesitamos. Normalmente para aplicar detalles necesitamos cantidades grandes de polígonos, a veces quizás no tanto como 4 millones para estas cosas, pero vamos a probar un esculpido rápido, a ver qué tanto nivel de detalle tenemos. Fíjense que es suficiente. Si yo me bajo a 5 por ejemplo y esculpo, el nivel de detalle es mucho menor del que necesito, pues está todo facetado. Entonces con 8 vamos a estar más que bien. Bien, vamos a ver cómo aplicamos los alfas. Me bajé 2 alfas de los recursos de Pixologic. En la página web lo encuentran en alfas. Vamos a probar. Fíjense que lo único que hay que hacer es venirse a alfa. Vienen a import acá y cargan el alfa donde lo tengan. Y una vez que lo tienen, pueden ser en formato PNG o en PSD también de Photoshop. Y una vez que lo cargan, les conviene agarrar un pincel, un brush que no usen tanto. Yo acá tengo el estándar por ejemplo. Y tenemos diferentes modos de aplicarlo, pero lo que más suelo utilizar es con el drag rect. Y fíjense cómo funciona. Si yo quiero aplicar a esta superficie, lo que hago primero es, normalmente enmascaro una parte. Vamos de vuelta a 8. Suelo enmascarar, pero fíjense, vamos a probar qué sucede. Bien, ven que no tenemos la suficiente resolución aún. Estamos en 4 millones de polígonos, de vértices, perdón, y no nos alcanza porque en esta zona evidentemente todavía hay poca cantidad de polígonos que tenemos para usar, aún teniendo 4 millones, casi 5 de vértices. Probemos si hay otra zona. Esto es lo que les comentaba antes. Fíjense que en esta zona, que es más chica que esta, es probable que tengamos más resolución. Yo me voy a 8 acá y le aplico el alfa. Ven que tenemos un poco más de resolución. Si bien está facetado, hay un poco más de resolución. Mosquito de mierda. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer cuando sucede que no tenemos resolución suficiente y tenemos 4 millones de polígonos. Bueno, una de las ventajas de las booleanas es que no necesitas tanta resolución en un lugar porque directamente va a subdividir el mesh en función del live boolean que estés viendo en ese momento, y con eso te evitas tener que subdividir tanto un modelo. Pero lo que podemos hacer es lo que hacíamos antes, probar de subdividir el mesh en lugares que necesitemos más cantidad de resolución, en vez de seguir dividiendo todo el mesh por completo, porque después a la hora de aprovechar, la verdad es que no vamos a utilizar todo el mesh con full detalle. Entonces
hay que evaluar esas cosas antes de aplicar las subdivisiones dinámicas. Yo me voy a corregir, voy a arreglar algunas cosas y voy a volver para acá. Bueno, la situación es esta. Le agregué más cantidad de polígonos, miren, para que se divida un poco más, e incluso le borré la parte, un sector de atrás, para que haya menos cantidad de polígonos innecesarios cuando divida. Pero aún así, cuando aplico las subdivisiones dinámicas y me voy de 8 a 9, paso de 5 millones a 21 millones, aún con esta cantidad, que ya debería ser más que suficiente para ciertos detalles. Aún así, cuando voy a aplicar el alfa en tamaño muy chiquito, sigue teniendo ese noise producto de la falta de polígonos. Entonces hay dos cosas que podemos hacer. Podemos utilizarlo para detalles muy chicos que luego se van a perder cuando hagamos procesos técnicos de UV y bakes. Cuando bakeemos esto tan chiquitito, incluso debería ser como un tornillo más chico, debería ser una cosa así. Lo más probable es que esto se pierda en la forma, esto se va a perder. Sumado a eso, ya tenemos malos detalles de por sí en el esculpido. Entonces lo que voy a hacer es que este tipo de detalles probablemente los apliquemos luego en textura más adelante en Substance Painter. Así que les muestro cómo funciona, pero no los vamos a aplicar para tomar decisiones inteligentes, que es una de las cosas importantes a hacer en el proceso de videojuegos. Bien, vamos a hacer esto a modo de demostración. Voy a borrar una parte. Y le voy a dar a play. Le voy a subdividir 10 veces. Esto es una bestialidad. Normalmente un modelo 6, 7 es suficiente. 8 con toda la furia. Pero el método de demostración, para que veamos, bueno, aquí tiene un poquito más de detalle y podemos ver los alfas. En el panel de alfa, que vamos a doquear aquí, tenemos ciertos modificadores que podemos utilizar para cambiar algunos valores del alfa. Uno de los más importantes se llama Surface acá, que no es un valor, pero lo que hace es tratar de encontrar el valor medio de la superficie para que la altura coincida. Fíjense que yo aplico el alfa se aplica de manera perfecta, pero si le doy a Surface cambia el valor medio y lo que hace es trata de identificar el lugar de la superficie para hacer coincidir los valores iniciales del alfa, para una cuestión de altura. En este caso no se nota tanto la diferencia porque ya viene bastante bien el alfa de por sí, pero hay muchas veces en los que tenemos que cambiar o darle a Surface o modificar este valor de mid value para encontrar la altura inicial, ténganlo en cuenta. Otro de los valores que podemos modificar con cuidado es el blur, que lo que nos va a hacer, fíjense que yo acá lo apliqué sin ningún tipo de blur, y queda muy hard, aplica directamente el alfa sin ningún tipo de blureado. Y si lo aplicamos, le damos un poquito, lo voy a llevar al máximo para que vean la diferencia. Si aplicamos el mismo efecto pero con blur, como suaviza un montón la superficie. Hay que tener cuidado con cómo aplicarlo, pero también sirve mucho. Yo diría que el blur y el surface son los dos parámetros más utilizados. Sumado a eso, bueno, obviamente el valor de la intensidad en Z. Cuanto más intensidad le den, bueno, más va a hacer efecto. Más va a hacer efecto el alfa, por supuesto. Así que yo jugaría con esos tres valores. Y no mucho más. Si bien tenemos strength, fall off, etc. Pueden probar, pero con esos tres valores debería funcionar bien. Bien, por último vamos a usar la técnica común del Lazy Mouse, de esculpido, pero a través del Lazy Mouse. ¿Y qué es el Lazy Mouse? Si vamos a Stroke, en el tab de Lazy Mouse y lo activamos, tenemos una serie de funciones. Pero la más importante es Lazy Step.
Pero vamos primero con qué es el Lazy Mouse. Básicamente es una ayuda. Fíjense, cuando nosotros esculpimos normalmente, la distancia entre la presión inicial que hacemos y la activación misma del esculpido es instantánea. En cambio, con el Lazy Mouse, si yo activo con L, Lazy Mouse, yo tengo el seteo del Lazy Radius acá arriba. Fíjense que tengo una distancia entre el trazo inicial que hago y donde se comienza a esculpir. Y esto ayuda a que haya una especie de suavidad o prolijidad a la hora de esculpir. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Nos conviene agrandar el Lazy Radius hasta, no sé, 50, 30, creo que es una buena medida. Y por otro lado, otra de las características es el Lazy Step, que también lo tenemos en Stroke, Lazy Radius y Lazy Step. El Lazy Step es la cantidad de repeticiones o qué tan seguido el trazo del alfa va a estar consecutivamente. Entonces, por ejemplo, si lo dejamos en 0, fíjense que el trazo es absolutamente smooth y continuado, pero si lo aumento un poquitito, ahí no se nota tanto, vamos a aumentarlo más para que sea notorio. Bueno, ahí ya es absolutamente notorio. Cambia básicamente la distancia en que va aplicando el alfa. Esto nos sirve cuando queremos hacer una sucesión, por ejemplo, una sucesión acá de, no sé, de botones o en este caso de agujeros. Sirve bastante. En general, para utilizar trazos continuos, 0.2 es una buena medida. Y por último tenemos dos características más que podemos utilizar que son muy interesantes. Una es tener mantenido Shift para hacer un trazo recto. Hago clic, tengo Shift mantenido y suelto y hago un trazo recto, y fíjense que me deja el mouse en una posición final para que yo pueda continuar sin que se genere una interrupción entre el trazo inicial y el siguiente. Si yo suelto y quiero continuar desde este mismo lugar, a veces es medio difícil hacer coincidir eso. Pero tenemos una herramienta muy potente, que si nos vamos a Stroke, Lazy Mouse, es el Lazy Snap. Si lo subimos a 100, lo que hacemos es poder continuar con el último trazo habiendo soltado, sin perder casi nada en general esa posición. Son dos características importantísimas a la hora de hacer este tipo de cosas que vamos a hacer ahora. Bien, vimos esas tres técnicas que son las que voy a utilizar ahora para aplicar los detalles, pero les quiero comentar que hay que ser inteligentes, como les mencionaba al principio, en qué técnicas queremos utilizar durante el esculpido para después bakear en los detalles, y qué cosas queremos aplicar a través de la textura en Substance Painter, porque hay ciertos detalles que los podemos ver mejor luego de hacer topo o bakes, justamente cuando estamos pintando. Entonces tenemos que ser inteligentes en la toma de ese tipo de decisiones. Y yo lo que voy a hacer es aplicar algunos detalles acá, pero probablemente este tipo de líneas que había dicho que iba a ser las cavidades acá, las voy a hacer para que vean cómo las resuelvo. Pero es probable que termine resolviendo esto en Substance Painter de una manera que la voy a explicar después. Y este tipo de alfas los voy a aplicar para que los bakeemos y veamos el resultado. Pero algunas veces también es inteligente utilizarlo con alfas, también en Substance Painter. Así que les voy a mostrar cómo hacerlo. Voy a adelantar el video para que vean todo el proceso de las cosas que les mostré acá. Pero sí les tengo que mencionar que hay que ser inteligentes a la hora de tomar decisiones, porque luego se pueden perder detalles. Si ven, les mostré que este tipo de detalles los podemos hacer por esculpido y también lo podemos hacer por textura, que lo vamos a ver luego. La realidad es que también en subdivisiones dinámicas lo podemos aplicar y previsualizarlo a ver qué tanto nos gusta el resultado. Entonces les voy a mostrar cómo poder hacerlo con subdivisiones dinámicas. Voy a hacer un ejemplo muy simple, pero por ejemplo, si yo acá agarro y hago dos insert de edges, voy a agregar un tercero en el medio,
Acá como hay un loop abajo me lo está cortando, así que voy a agarrar, mover este. Bueno, supongamos que queremos una cavidad acá en el medio. Vamos a Move Infinite Radius, Edge Loop Complete. Y si tengo mantenido Alt y muevo el mouse, fíjense cómo se mueve a través de la normal de todo el Edge. Y esto nos sirve si criseamos los laterales y aplicamos las subdivisiones dinámicas. Fíjense qué prolijo que queda. Y es básicamente una manera muy simple de previsualizar un resultado que nos puede gustar y aplicar directamente de esta manera. Entonces, son muchas técnicas distintas para un resultado similar y tenemos que ser inteligentes o usar la manera que más nos guste, que más simple entendamos, para obtener resultados casi idénticos. ¿Cuál es la desventaja de utilizar subdivisiones dinámicas para trazos que abarcan lugares de la topología un poco compleja? Bueno, es eso. Es que tenemos que tener una topología apropiada para seguir el recorrido de los trazos. En este caso, fíjense que yo acá tengo un triángulo y quisiera hacer un trazo de acá hasta acá. Tendría que modificar la topología de esto para que siga el recorrido, por ejemplo, de esta parte, que viene por acá y después termina acá. Tengo que cambiar la topología de eso. Entonces es un poquito más complejo y trabajoso hacerlo que directamente agarrar el trazo y esculpir. Pero de vuelta, fíjense que el resultado, como antes, puede quedar 10 puntos. Así que tengan en cuenta ese tipo de cuestiones a la hora de qué técnica utilizar. Y por último, se pueden aplicar, hay dos técnicas que uso como recurso para generar poco de daño en superficies metálicas y en otro tipo de superficies también, pero en metal funciona muy bien. Y una es, por ejemplo, usar el H-Polish para diferentes laterales o corners. Fíjense que yo aplico y toco casi en la esquina, voy generando una superficie plana que inicia, el H-Polish inicia en la normal del primer polígono y luego empieza a generar un plano a partir de esa primera normal. O sea que si yo aplico en un determinado ángulo, lo que sigo aplicando en ese mismo trazo va a respetar y va a aplanar en función en esa dirección. Entonces yo me posiciono en este ángulo, va a empezar a aplanar a partir de ahí. Una vez que cambio, ya cambia la orientación, pero fíjense cómo vamos haciendo más plano cada vez eso. Y esta técnica nos sirve para hacer pequeños daños que quedan muy bien en el metal. Y la otra técnica es si hacemos Control Shift y hacemos clic en los brushes que tenemos de modificación o de selección y seleccionamos Clip Curve, fíjense cómo funciona. Yo tengo mantenido Control Shift, hago clic y arrastro, genero esta línea que lo que hace es desde la punteada blanca hacia lo negro, básicamente va a eliminar lo que haya. Pero si yo suelto el clic, fíjense cómo corta. Esto nos sirve para hacer algo similar a esto, pero de manera un poco más precisa y con ángulos claros, ángulos más definidos en función de donde nos posicionemos. Si lo vuelvo a hacer, fíjense cómo corta. Por supuesto que estas dos técnicas las tenemos que hacer una vez dividido el modelo. En este caso tengo 6 millones de polígonos, así que es bastante. Así que ténganla en cuenta porque está muy bueno. Y el Clip Curve, si yo tengo mantenido, hago clic y hago Alt, lo que puedo hacer es moverlo. Y si suelto Alt también puedo cambiar. Y si aprieto... Si yo tengo un Control Shift y presiono Alt, puedo mover la posición del corte, por si me equivoqué al principio. Y si yo hago Control Shift y después aprieto Alt dos veces, genero un ángulo
de corte un poco más interesante, fíjense. Estas técnicas mezcladas, tanto lo del H-Polish como la del corte con el Clip Curve, si las mezclamos podemos obtener resultados muy copados.
Bien, tenemos el resultado final de la nave con todos los detalles que vimos, las técnicas de cómo aplicarlos. Pero aún teniendo estos detalles que le apliqué, como les dije antes, es probable que muchos de estos detalles, se los voy a comentar, no los utilice acá en el Sculpt, no los bakeemos y los apliquemos en Substance Painter, o probemos las dos técnicas para ver cuál es la mejor. Así que bueno, cerramos la segunda etapa de ZBrush y la final, y en el próximo video vamos a ver la topo, vamos a hacer topología de esto y vamos a ver las mejores técnicas para este tipo de cosas.